Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 al 11. Cuando encuentren, digan amén. Levanten la manito. ¿Ya encontraron? Entonces leamos la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 del verso 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué bonito pasaje. Antes de continuar, hermano Wilson, hágame el favor y me organice el bautisterio. Para entrar en materia, es importante que tengamos un panorama de la iglesia en Esmirna. Primero, Esmirna era una ciudad que, como ustedes saben, estaba en Asia Menor. Posiblemente fue fundada por Pablo, sus colaboradores, durante su estadía en Éfeso, que fue de 2 años. Es importante comprender que esta iglesia estaba en una de las ciudades que más amenazaba el poderío de Éfeso. Estaba ubicada en una muy hermosa bahía y además era camino para ir a Roma. Era importante porque tenía bastantes recursos económicos y personas muy influyentes. Allí se logró establecer una iglesia maravillosa. Y mirando el texto y además la historia, encontramos de que el ángel de esa iglesia era nada más y nada menos que Policarpo, un anciano de más de 80 años que ejercía el ministerio en esa iglesia. Era un hombre de unos valores cristianos muy grandes. Dice la Escritura que a él, como a esta iglesia, le era necesario enfrentar una etapa de mucha dificultad. Y la historia enseña que incluso se le hizo un juicio a este pastor y lo pusieron a escoger entre seguir a Dios hasta la muerte o pagar con su propia vida en el martirio, en el circo de Roma, o inclinarse al César. Y él dijo: 86 años he servido a Dios y nunca me ha fallado, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado solo. ¿Cómo voy yo hoy
a negar a quien solamente me ha hecho bien? Y dice la historia que prefirió el martirio. Importante entonces tener en cuenta que, como dijimos y hemos dicho más de una vez, el ángel de la iglesia es el pastor. Y todo lo que Dios tenga que decirle a la iglesia, no se lo va a decir a través de los soñolientos del último tiempo, de los visionarios del último tiempo, de los presuntos profetas que todos los días salen, porque lo que Dios tenga que decirle a la iglesia, se lo dirá a través de su pastor. Ese es el ejemplo que encontramos en estas 7 cartas apocalípticas. Todo lo que Dios tenía que decirle a la iglesia, se lo dijo a través de su pastor. Y alguien dirá, ¿y por qué el pastor Carlos hace alusión a ello? Bueno, es que en este tiempo se han levantado personas diciendo que tuvieron un sueño, que Dios les dijo, que Dios les mostró, que tuvieron una visión, que Dios les reveló, que Dios les habló, y escucha uno el mensaje y solamente son tonterías que carecen de sentido y que nada tiene que ver en razón a lo que ya está escrito en la palabra y que el pastor de la iglesia siempre está dispuesto a transmitir. Es bueno que tengamos en cuenta. Me llama la atención también la característica con que el Señor se da a conocer. Mire lo que Él dice. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En las introducciones a las cartas a las iglesias de Asia, siempre vamos a encontrar una manera que usa Dios para identificarse a su iglesia. Mientras que en Éfeso se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que se mueve en medio de los 7 candeleros. Aquí se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y es que tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, es la iglesia sufrida, es una iglesia perseguida, es una iglesia que muchos incluso han de ir al martirio, entre ellos su pastor. ¿Qué más saludable para esa iglesia escuchar que el que les envía ese mensaje es nada más y nada menos que el Cristo que había muerto, pero que había resucitado? ¿Qué mejor que escuchar un mensaje del que es el primero y es el postrero? Es decir, no hay nadie antes de él ni después de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él es único. Es una expresión amplia de su deidad a la iglesia, para que no fueran a confundirlo con las deidades paganas e inclusive con el César que el pueblo tenía día señalado para rendirle culto. Él se les presenta como el único en el cual los cristianos deben de afianzar su fe y les da prenda de garantía. Estuve muerto, pero ahora vivo. Eso era un estímulo grande para la iglesia y para hoy el cristianismo no es diferente. Saber de que el que nos habla no es un personaje que se quedó en el sepulcro, sino que es alguien que aunque murió y fue sepultado, al tercer día resucitó y esta mañana está vivo. Y eso es lo que hace que la fe del cristiano tenga sentido. Porque si Jesucristo hubiera muerto y se hubiese quedado en el sepulcro, sería otro como David, como Salomón, como los grandes líderes a lo largo de la historia. Pero Cristo, a diferencia de ellos, murió y resucitó y se apareció a unas mujeres y después a los 11 y después se le apareció a 500 hermanos y después se le apareció a Pablo, y la iglesia de hoy es testiga
que la obra de Dios ha sido tan grande que así haya cualquier cantidad de argumentos para echar por tierra la obra de la resurrección, hay cantidades de testigos que hemos visto su obra revelada en nuestras propias vidas. Ustedes verán si alaban a Dios esta mañana. Gloria a Dios. Otro aspecto interesante es que él dice, yo conozco. Me hace muy feliz saber que el Dios que yo tengo lo conoce todo. El salmista inspirado decía, tú me has examinado y conocido. No está la palabra en mi lengua y tú ya lo sabes todo. Estando en la condición, en el tiempo, en el vientre de mi madre, tú desde allá me conociste. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían después de estas. Maravilloso saber que el Dios a quien uno sirve nos conoce. Sabe nuestros estados de ánimo. Sabe los momentos de tristeza y los momentos de alegría y el por qué se dan. En razón a que conoce a la iglesia y la iglesia sabe que efectivamente Él los conoce, como dice Pablo en uno de sus escritos, ¿lo recuerdas? Habiendo conocido a Dios, o mejor, habiendo sido conocidos por Él. Él nos conoce a todos. Así que usted, como la iglesia a la cual es dirigida la carta en un principio, debe de tener en cuenta que si Él sabe todo y conoce todo y además tiene el control de todo, ¿de qué tememos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿De qué nos afanamos? ¿No ve por las aves del cielo? ¿No ve por las hierbas del campo? Y si Él cuida de todos ellos, ¿no cuidará de nosotros? Somos sus hijos. Él sabe precisamente desde antes de la fundación del mundo qué iba a pasar el día de hoy y de qué íbamos a hablar en este escenario y a quiénes le íbamos a hablar y quiénes están escuchando. Ojalá que aprovechemos al máximo estas oportunidades porque tenemos al Dios que nos ve, que nos conoce. Recuerda lo que dice el profeta Jeremías. ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos, dice Jehová? ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? ¡Qué bendición para la iglesia contar con este Dios que nada escapa a su conocimiento! Y él dice, yo conozco tus obras. Conocía el actuar de la iglesia, el vivir de la iglesia, su vida devocional, su vida de consagración, él la conocía. Conozco tus obras. Y también conocía ¿qué? La tribulación que vivían. Claro, es que ellos llegaron a una condición crítica a causa de la persecución que se desata contra ellos. Porque es importante que entendamos que en esta ciudad hubo un tiempo de paz para el cristianismo cuando el sistema romano exceptúa al pueblo judío del culto al César, respeta el pensamiento del pueblo judío porque eran monoteístas e incluyeron a la iglesia dentro de ese pueblo judío. Cosa que no le agradó para nada al pueblo judío que los gentiles que se convertían al evangelio los incluyeran como judíos, exceptuándolos de la adoración y el culto a César. Ellos han iniciado una campaña enorme mostrando a través de sus normas mosaicas que el cristianismo era diferente al judaísmo y buscando de esa manera
desligar a la iglesia del judaísmo, cosa que le trajo consecuencias a la iglesia a tal estado que se desató una enorme persecución contra la iglesia que inclusive llevó a la muerte del pastor que llamaba Policarpo. Por eso Dios dice, yo conozco tus obras, también tu tribulación. Y además, esa persecución trajo como consecuencia pobreza para la iglesia en el campo económico. ¿Por qué? Porque muchos fueron expropiados, muchos fueron despedidos de sus empleos, buscaron siempre tenerlos en una condición marginada con el objeto de hacer desaparecer a la iglesia del Señor. Pero Él les dice, yo conozco todo lo que ustedes hacen. Conozco también la tribulación por la cual viven. Y además conozco la pobreza por la cual están pasando. ¿Pero qué les dice? Pero tú eres rico. Porque a diferencia de la iglesia de la Odisea, esta iglesia es rica. Era pobre, pero era rica. La de la Odisea era rica, pero era pobre. La de la Odisea tenía riquezas, tenía fama, era importante, a tal estado que el Señor los llama a la reflexión y les dice, ustedes creen ser ricos y son pobres, creen estar vestidos y están desnudos, creen ser generosos y son miserables, creen tener mucha visión y están ciegos. Esa era la condición de la Odisea. Pero esta iglesia era pobre, pero dice Dios, eres rico. Porque el hombre puede tener todas las riquezas del mundo, pero si no tiene a Dios, es pobre, es miserable, es ciego y es desnudo. Esta iglesia no tenía fama, no tenía bienes materiales, no tenía puestos de elección popular, no estaba en los lugares de privilegio de la sociedad, pero tenían a Dios. Y la riqueza más grande que un mortal puede tener es a Dios en su vida. El Evangelio de Lucas así lo enseña. Había un rico que hacía banquetes con esplendidez, pero no tenía a Dios. Había un hombre pobre llamado Lázaro, además lleno de llagas, que inclusive los perros venían y le lamían sus llagas. Vino el día en que llegó la muerte, porque la muerte no escoge, y usted lo ha visto ahora. Hace poco mirábamos el testimonio de una mujer decir, tanto dinero que tenía mi padre, tanta fama que tenía mi padre, y ahora ni podemos ir siquiera al entierro. Enseñando con ello que los bienes materiales son efímeros, son pasajeros. Pero cuando los hombres como este Lázaro, más allá de su pobreza, tiene a Dios, pues en el momento de la partida, entonces vamos a ver la diferencia. El que todo lo tenía y se jactaba de sus bienes, de su posición social, de su fama, de sus banquetes, ahora está en el Seol en grave tormento. Pero aquel que tenía a Dios estaba en el seno de Abraham. Aquí hay un ejemplo lindo de esta iglesia. Dios dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Acuérdate que la riqueza más grande que usted y yo podemos tener es a Dios. Es la riqueza mayor. La historia reciente lo dice. ¿De qué sirvió la riqueza? ¿Para qué los yates? ¿Para qué lujosos apartamentos? ¿Para qué cuentas en los bancos repletas de dinero? Si todos llegamos a un mismo lugar en 4 paredes. No hay para dónde salir. No es más el rico que el pobre. Todos llegamos al mismo estado. Pero hay una diferencia. Y es que si el pobre tiene a Dios, lo tiene todo. Con eso no estoy diciendo que Dios no está de acuerdo con los ricos. Porque también los ricos pueden llegar
a ser hijos de Dios, que tendrán que hacer lo que tuvo que hacer el pobre, lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer que quiera ser salvo. Pero en el caso que nos ocupa, era una iglesia pobre, pero además era rica. Y había tenido carácter cristiano. ¿Por qué? Porque esta iglesia le había tocado enfrentar nada más y nada menos que la persecución del pueblo judío. Pues no es extraño. Usted recuerda que el mismo pueblo judío fue el que persiguió a Jesús y fue el que estuvo de acuerdo con su muerte, e inclusive dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, estos señores también le hicieron la vida imposible a la iglesia en Esmirna, puesto que buscaron por todos los medios de que el sistema romano los desligara del pensamiento en el sentido de que eran judíos. Todo porque así como los judíos creían en un solo Dios y los toleraban, los cristianos creemos en un solo Dios y entonces también los toleraban. Pero una vez que estos judíos inician una avanzada en contra de los cristianos, pues la Biblia dice que se desata una persecución tremenda, y esta iglesia tiene un privilegio grande, y es que se han dado cuenta que estos señores que se llaman judíos no son sino sinagogas de Satanás, instrumentos del mismo diablo en contra de la iglesia del Señor. Pero le da una palabra maravillosa: no temas, que es la palabra que hoy debe de predominar en la mente de los cristianos. No temas. Por cierto, la reflexión de la mañana fue: ¿fe o miedo? La gente tiene miedo, pero uno dice: ¿por qué temer? Si la Biblia enseña: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya leímos que Él sabe, que Él conoce todo lo que a usted le pasa. Sus cambios a causa de las circunstancias, Él las conoce. ¿De qué preocuparnos si en sus manos estamos seguros? Preocuparnos por el día de mañana no vale la pena, posiblemente no llegue. Preocuparnos por el ayer, ¿de qué? Si no regresará. Lo único que debe de interesarle a usted y a todo peregrino en la tierra es este momento. Y si te das cuenta, estás vivo, pudiste desayunar, tienes almuerzo, habrá alimento en la noche, tienes a los tuyos, escuchas la palabra, puedes hablar con Dios, puedes sentir a Dios, puedes agradecer a Dios. Dígame, ¿qué más te hace falta? Por eso Dios le dice a la iglesia: no temas. Así los diagnósticos, los pensamientos de los grandes líderes del mundo sean de pesimismo, usted no se preocupe. Estamos en las manos de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice la Biblia? No temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me aderezas mesa delante de mis angustiadores. Es maravilloso contar con Dios. Es maravilloso tener a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Me encanta lo que dice. ¿Por qué? Le advierte a la iglesia que van a tener tribulación. Algo así como para que cuando llegue el momento no los tome de sorpresa. Yo recuerdo que una vez estaba en Radio Super y había un programa que se llamaba El Pastor Responde.
y que lo he venido haciendo en este medio. Y alguien me ha preguntado, me ha dicho, pastor, ¿no le sorprende a usted la forma como se está descomponiendo la sociedad? Los tremendos terremotos que están arruinando países y haciendo que mucha gente muera. Yo le dije, no, a mí no me preocupa. ¿Cómo así que no? Le dije, no, no me preocupa. Porque esto ya me lo había dicho el Señor hace muchos años. No había nacido yo y ya Dios había dicho que lo que se está dando es apenas cumplimiento de su palabra. A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de hoy Dios le dice, no temas, porque van a venir tribulaciones. Tribulaciones que se pueden dar por varios aspectos. Por la pérdida de un ser querido, por la crisis económica, por una persecución contra el cristianismo. Porque aunque usted de pronto no lo tenga presente, la iglesia debe de prepararse porque va a venir una persecución. Y alguien dirá, ¿y cómo lo sabe el pastor? Bueno, es muy sencillo. Si usted mira aquí el pasaje, quienes fomentaron la persecución contra el pueblo de Israel fueron los mismos llamados judíos que se confabularon con los seguidores del régimen en contra de un movimiento cristiano que reñía con todos los pensamientos de los unos y de los otros. Y no vaya a creer que estamos lejos. Mire usted el mundo cómo va. Si usted mira la historia reciente de Colombia, va a encontrar que había proyecto interesante, el cual permitía que los mismos opositores a la fe cristiana le hicieran seguimiento a los cristianos si estos se atrevían a pronunciar o usar palabras que atacaran los comportamientos contranaturales de algunos que hoy proliferan además en el mundo y que tienen representantes en todas las esferas de la sociedad. Pues si usted no sabía, en este momento los católicos aceptan el tercer sexo, los presbiterianos lo aceptan, los anglicanos lo aceptan, los calvinistas lo aceptan. Hay una iglesia que no lo acepta. Mañana los sistemas políticos con los sistemas religiosos se van a juntar en contra de una iglesia que no cree, ni acepta, ni permite tal comportamiento dentro de sus filas. Así que no vaya a pensar que estoy charlando. Así como en el nombre de Dios, los judíos, y en el nombre de su Dios, los romanos, llevaron al martirio al pastor y a muchos hermanos en Esmirna, no se extrañe que vendrá un tiempo difícil, más que el que está viviendo el cristianismo hoy, porque de verdad, a causa de todos los privilegios que hemos tenido, la iglesia se ha acostado a dormir y apenas ahora trata de reaccionar cuando ha habido un cisma a causa de un virus. Pero viene un tiempo difícil donde los cristianos vamos a ser probados y nos va a suceder exactamente lo que le pasó a la iglesia de Esmirna. Tribulación no pequeña a causa de la persecución. ¿Y hasta dónde tendremos que llegar? Bueno, según dice la Escritura, inclusive hasta la muerte. Porque el texto está diciendo, sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Es decir, no es que porque viene la amenaza yo voy a desistir de la fe para salvar la vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Policarpo? Decides, tu Dios y la muerte o tu vida y el culto al César. Y él dijo, prefiero la muerte y a Dios antes que la vida y al César. Porque él sabía que morir en Cristo es ganancia. Que la meta del cristiano no está aquí. Hay muchos que viven, trabajan, piensan, suspiran, todo por lo de aquí. Pero según dice Pablo, la ciudadanía del cristiano está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria suya.
Por eso aquí a la iglesia se le está diciendo, van a tener tribulación y va a durar 10 días. Hay quienes piensan que se refiere a esas 10 grandes persecuciones que se dio en el primer siglo. Pero hay otros con los cuales me matriculo que simplemente Dios está poniendo límite a un tiempo para mostrarle a la iglesia que Dios tiene el control. Que nada de lo que venga en contra de la iglesia será indefinido. Todo lo que el diablo quiera hacer contra la iglesia tendrá sin duda alguna que solicitar permiso. Usted lo lee en el libro de Job. Satanás quería destruir a Job, pero Dios puso a Satanás a cuidar la vida de Job. Haga lo que quiera, pero cuida de su vida. Si usted mira el Evangelio de Lucas, encuentra que el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. ¿Cómo le parece? Dios le hace saber a Pedro eso. Pero yo te hago saber que aunque vas a ser zarandeado, vas a salir victorioso. Y luego regresarás y confirmarás a tus hermanos. ¿No le parece importante? El caso de Abraham. Todo el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga va a ser maldito. Enseñando Dios con ello que Él tiene ¿qué? El control. Nada le va a suceder al cristiano si Dios no lo permite. ¿Por qué murió un pastor siendo un hijo de Dios que predica sanidad del virus? Bueno, Dios tiene el control. Él es el dueño de la vida. ¿Por qué murió un hermano en manos de un criminal si Dios lo cuida? Dios tiene el control. Él sabe por qué lo permitió. Créame que la muerte de los cristianos, como la vida de los cristianos, no está en las manos de los hombres, ni de los imperios, ni de los religiosos. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Y viviremos exactamente hasta el día que Él lo determine. Y moriremos de lo que Él decida que muramos. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que sea que vivamos, sea que muramos, ¿qué dice la Escritura? Del Señor somos. Y esto es lo que debe de motivar al cristiano. Yo he encontrado gente apesadumbrada por el fenómeno que está azotando a la humanidad. Yo le he dicho a los cristianos, no se preocupen. ¿Cuál es el problema de morir de ese virus? ¿Qué diferencia hay de morir de una neumonía aguda a morir de una estrellada en un carro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay de morir del virus a que salga a la calle, haya una revuelta, una bala perdida y ahí terminó la vida? No son muertos iguales. ¿Cuál es el problema? No se preocupe, preocúpese por lo eterno. Yo siempre he dicho, hay dos cosas inevitables y el cristiano debe de estar preparado para ello. La muerte, que es inevitable. Todos la vamos a enfrentar, querramos o no querramos. ¿Y de qué manera? No sabemos, pero la muerte vendrá. Y otra cosa que es inevitable, Cristo viene otra vez. Y para ambas yo debo de estar preparado hoy. Porque este puede ser mi último sermón. Esta puede ser la última oportunidad que Dios me dio para llevar el mensaje a la gente. Como puede ser que vengan muchos más. Estoy en sus manos. Puede ser que hoy se me quede quieto el corazón. O puede ser que hoy suene la trompeta. Al final, lo que yo debo de pensar es estar preparado. Porque de una de esas dos cosas voy a participar. ¿Cuándo? No sé. Pero algo debe de tener en cuenta la iglesia de hoy. Y es que estamos en las manos de Dios. Y en sus manos no hay problema. El llamado es ser fiel hasta la muerte. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Acuérdese que la perseverancia es una doctrina de la fe cristiana. Jacob no logró el nombre de Israel si no hubiese sido porque perseveró
hasta vencer al ángel. Pablo no hubiese podido ver el premio si no hubiera sido porque terminó la carrera. Abraham no hubiese alcanzado el título de padre de la fe si no hubiese caminado con Dios desde el momento que lo llama hasta el momento que va al sepulcro. Aquí se trata de perseverar. Y para perseverar tenemos que aprender a sortear todas las dificultades que vengan. Entender que mientras estemos sobre la faz de la tierra vamos a participar del frío y del calor, del día, de la noche, de la abundancia, de la escasez, del amor, del desamor, de estar arriba, estar abajo, que hablen bien, que hablen mal, que estemos vivos, que muramos. Al final, esa es la vida. Y por eso se llama vida. Y yo le doy gracias a Dios, porque me ha permitido vivir la vida. Alaben el nombre del Señor. Por eso hoy es bueno que tenga en cuenta el mensaje de Dios. Sea fiel hasta la muerte. Me llamó mucho la atención. En China se han disparado las solicitudes de divorcio. Y escuché que en Bogotá también. La gente no sabe perseverar. Asumieron compromisos y ya quieren desistir. Las circunstancias los ponen a tambalear. Pues eso no le puede pasar a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que perseverar en las buenas y en las malas. ¿Cómo es que dijo Pablo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni el porvenir, ni principados, ni potestades, ni la abundancia, ni la escasez, ni la espada, ni el cuchillo, ni la muerte, ni la vida. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y me encanta cómo concluye. Antes y en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Por eso, no en vano está escrito en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que más allá de todo lo que se tiene que dar, hay un llamado interesante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí se le está diciendo a la iglesia, sea fiel hasta la muerte. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Va a recibir la corona de vida, que aparece repetida en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 en adelante. ¿Lo recuerdas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. Los cristianos que terminemos esta carrera, a diferencia de los atletas de Esmirna, vamos a recibir una corona de vida. Ustedes saben que ahí en Esmirna habían centros de competencia y el ganador recibía una guirnalda, una corona de flores, una corona de laurel, pero esas coronas en la mañana estaban bonitas, en la noche ya estaban marchitas. Pero Dios le promete a la iglesia una corona de vida. Nunca se marchitará. Nunca dejará de ser. Los hombres corren, se esforzan, perseveran, se abstienen, luchan por cosas que son temporales. Pero lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna y hoy a la iglesia en Bogotá, en Colombia y en el mundo, es que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Y ojo, como dice, y el que tiene oído, oiga. Refiriéndose a cada individuo, porque el mensaje hoy es abierto, pero nadie puede oír por usted. Es usted el que está escuchando el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo dice un hombre cualquiera, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Le dice a las iglesias que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es decir, hay dos maneras de ver la muerte. Una, física. Todos vamos a participar de ella. Dos, la eterna. No es la aniquilación del alma, sino la separación eterna del hombre y Dios. Porque quienes piensan que cuando muere el hombre, muere el alma,
piensan en la aniquilación del alma. Y no se trata de eso. El hombre trasciende a la muerte. Eso es lo que está escrito en la palabra. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es sencillo. El que venza no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque se levantará en la primera resurrección. ¿Cómo es que dice la Escritura? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá ¿qué? Potestad sobre él. Enseñándole que si resucita en la primera resurrección, no existirá la mínima posibilidad de ser separado eternamente de Dios. Pero los que les corresponde la segunda resurrección, esos sí van a sufrir daño de la segunda muerte, porque van a ser separados eternamente de Dios. Y ya sabe el clamor del rico: manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y lo coloque en mi lengua, porque estoy en grave tormento. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Los de aquí no pueden ir allá, y los de allá no pueden venir acá. Así que las cosas las decidimos hoy aquí nosotros. ¿Y cómo las decidimos? Recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal, obedeciendo su palabra, siendo fieles a Él hasta la muerte, entendiendo que la promesa de Él es darnos la corona de la vida. Un llamado hoy especial a perseverar, a pesar de y por encima de. Podemos concluir hoy esta reflexión bíblica que el secreto está en perseverar en Dios. La pregunta que quiero hacer ahora es: ¿está dispuesto usted a perseverar en este camino hasta que el Señor venga? Vamos a orar.